Buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Óscar Álvarez nos acompañó ayer, que es el interventor de la bancaria en la provincia de Jujuy. Muchas definiciones. La primera, y a mí me parece que es la más impactante, cuando él denuncia que hay diputados y funcionarios radicales que pidieron préstamo en el Banco de Desarrollo y nunca lo devolvieron. Todavía no dio nombres, pero dicen obviamente que los tiene. A esto se suma lo que está sucediendo en esa entidad, en horarios poco comunes, horarios extraños, llegan vehículos con gente, cargan cajas con documentación y se van. Las preguntas que surgen es, primero, ¿qué se está yendo? ¿Qué documentación se está yendo en esas cajas? ¿Qué garantías tiene una persona que dejó algún bien en un crédito pignoraticio que esa joya esté todavía en el lugar? ¿Cómo hacen los agencieros ahora para pagar? ¿A quién le pagan? ¿Cuánto le pagan? Hay una circular que les dice que depositen en una cuenta del Banco Macro. ¿De quién es esa cuenta? ¿Quién fiscaliza todo eso? En realidad nada se sabe. Como tampoco se sabe cuál es la intención que tiene Gerardo Morales en liquidar el Banco de Desarrollo, porque literalmente lo liquidó, fue paso por paso liquidando. En la mañana de hoy, los trabajadores del banco se volvieron a concentrar en la puerta, en la calle San Martín y Senador Pérez. La policía, una vez más, no los dejó pasar. Todo muy raro. Inclusive en la mañana de hoy nos comentaban que muchísimos autos paraban justo en el semáforo y expresaban su adhesión a los trabajadores. Algunos legisladores se acercaron hasta la puerta del banco, conversaron con los trabajadores, como es el caso de la diputada Débora Juárez, que nos va a acompañar hoy en esta sobremesa. Les propongo 30 segundos y ya estamos con la diputada charlando de este tema, el Banco de Desarrollo y otras cuestiones más que se vienen sucediendo en la legislatura provincial. Ya abrimos. Seguimos en esta sobremesa y como lo habíamos anunciado, Débora, muchas gracias por venir. No, buenas tardes, gracias a ustedes por permitirme estar acá y comunicarme con los jujeños a través de este medio. ¿Qué quiere el gobierno liquidando el banco? La verdad que se abrió un gran interrogativo, muchas respuestas disímiles, por lo menos las que estamos tratando de conseguir a partir de la información que va llegando día a día de lo que ocurría y sigue ocurriendo en el Banco de Desarrollo. Hoy a la mañana, por ejemplo, nos enterábamos que salió una circular por la cual las agencias, los agencieros, tienen que depositar el día a día en una cuenta del Banco Macro, es una cuenta privada. La pregunta es si esa cuenta privada es de quién la cobra. Pero a ver, ¿es irregular absolutamente que una institución oficial use una cuenta privada? Bueno, es una cuenta privada, el Banco Macro, y si fuera una cuenta que habilita nueva, que todavía figura privada o no sé cómo, porque siempre tratan de morigerar como ellos les conviene, si fuera una cuenta que es del gobierno, peor aún. No se olvide que los fondos que entran al gobierno van al fondo común. No se olvide que a la cuenta única, que es un fondo común que ingresa por todos los lugares a una cuenta única y que después hacen uso según el criterio del Ejecutivo. Y esto trae aparejado, por ejemplo, yo siempre digo para que entienda doña Rosa, el agenciero primero no tiene comprobante porque los agencieros, la modalidad que tenían y así estaba establecido por reglamentación en el Banco de Desarrollo, ellos al hacer el depósito se le daba el recibo, decía era la jugada matutina, la vespertina, y esto aseguraba, primero garantizaba el cobro del agenciero y segundo garantizaba a aquel ciudadano que hubiera obtenido un premio, porque también puede ocurrir que diga no estaba pagado, no estaba depositado. Hoy puede prestarse eso porque no hay ningún comprobante que efectivamente afiance y que diga sobre qué sorteo significa el depósito que están depositando, valga la redundancia. Ahora, ¿los casinos dónde depositan? Yo creo que
este último tiempo, sí, otro gran interrogante. Yo creo que toda esta historia, y estoy convencida de eso, el tiempo dirá si tenía razón o no, creo que gran parte de la historia del cierre del banco tienen que ver con los casinos. Yo creo que hay, y con el tiempo iremos viendo por qué, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? De hecho, que hemos venido en este último tiempo sancionando leyes en la legislatura que tienen que ver con, por ejemplo, a contramano de lo que pasa en el mundo y en la nación, ¿no? Porque generalmente... No, y a lo que dijo Morales en el año 2015. Sí, bueno. Él habló de que en Jujuy se terminaba el juego de azar. Bueno, eso era antes de que su hermano, de quien hoy dependerían todos los juegos de azar, que de la Secretaría General se hiciera cargo de esta parte, ¿no? En realidad toda la familia Morales se hizo cargo de esto están los que están, y los que después recibirán las cuentas, porque va todo a Secretaría General, no nos olvidemos, así que todo queda en familia. Pero hemos venido sancionando, y esto la comunidad lo tiene que saber, que a contramano de lo que yo decía, de lo que ocurre en el mundo con los juegos de azar, se han ido restando impuestos a todo lo que tiene que ver con el juego. Cuando uno sabe que por ser juego... y que tiene el gobierno, hay leyes nacionales que legislan sobre esto, que por ser juego de azar y ser una enfermedad que tal vez puede llegar a atacar a mucho, como es el vicio, en este sentido, necesita el gobierno de alguna manera incentivo, dinero, para poder después tratar de sanear la salud mental y de las familias que tienen que ver con este vicio. Así ocurre también en el cigarrillo, por ejemplo. Sí, sí, está claro. Bueno, el cigarrillo tiene impuestos altísimos justamente, para que la gente deje de fumar. Que deje de fumar, y para luego solventar también lo que vendría a ser el perjuicio, no solo de todo. En esto le doy un dato. Sí. Lo que recauda el Estado en materia de impuestos a los cigarrillos, sí, ¿sí?, no llega a cubrir lo que le cuesta a la seguridad social, sí, atender a los pacientes afectados no, eso por el ocurre tabaco. siempre, pero lo que quiero, en síntesis, la cuestión es que a todo este tipo de cuestiones, sobre todo en el juego, los impuestos normalmente son altos y se incrementan. Acá se bajaron, pero se bajaron significativamente. Entonces la historia es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa detrás de esto? ¿A quién están protegiendo? ¿A quién le conviene más esto? ¿Cuál es el negocio que hay detrás de esto? Y van tocando todo el circuito que tiene que ver con el juego de los casinos. Primero bajar la ley directamente de la sala de juego, luego cerrar el banco que monitorea esto. Hay que ver quiénes van a estar a cargo de esta agencia, que ya va a ser directamente con ellos. El trato directamente con los casinos, cómo va a ser, quién va a controlar eso de lo que tributan o no los casinos, a ver, ¿cómo va a ser esto? Ayer el señor Oscar Álvarez, que nos acompañó, tuvo la gentileza de acompañarnos, contó que él habló con el diputado Tizón, sí, cuando Tizón reconoce que el gobierno no iba a dar un paso en marcha atrás en esta ley, y lo cuenta Álvarez, dice que le dice a Tizón, ¿tanto poder tienen los casinos? Y la respuesta fue un silencio. No, es así. Porque hay que ver que los casinos, y qué otra cosa más hay con los casinos, ¿no? Es como es un grupo, un holding, no tiene que ver solo con los casinos. Pero de todas maneras, yo creo que es gravísimo lo que está pasando, porque creo que lo más importante en esta situación, dos cosas que son importantes para nosotros los jujeños. Primero, que hay 140 y pico de familias que hoy están en la mayor de las incertidumbres, que les ha cambiado la vida y para mal, porque hay créditos que han sido tomados por esta familia, hay chicos que están estudiando, que ya tienen hecho su vida, algunos a medio estudiar, hay algunas cuestiones de salud que se están pagando en el medio de una pandemia, porque esto no hay que dejarlo de lado. Estamos en el momento y en el medio de la pandemia en donde todo es incertidumbre y un desastre económico que es mundial, no solo acá. En ese contexto están dejando 140 y pico de familias en el medio de la nada, con una incertidumbre total. Yo hoy, cuando nos acercábamos con otros legisladores, la gente lloraba. Yo creo que tiene una pena, una tristeza terrible y un miedo terrible a lo que va a pasar, porque además no tienen noticias reales de nada hasta el día de hoy, solo que no los dejan ingresar. Están incluidos en la nómina de pago. No, no. O sea, estas personas no van a cobrar su salario. Por eso digo, es hasta...
el punto de ser deshumano. Por eso reitero, no hay que olvidar en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, con todo lo que ha significado esto, con lo que significa. Además, es gente que hoy, es gente mayor, con muchos años de antigüedad, en el marco de esta pandemia, ¿a dónde conseguirían otro trabajo? Por lo menos para equiparar los salarios a lo que tenían de entrada, no porque ganen mucho, porque su vida está hecho así, porque han asumido compromisos con respecto a eso que ellos tenían. La verdad que dejar a gente que en su mayoría son gente mayor, no hay mucha gente joven, sino que es gente que tiene muchos años de antigüedad de trabajo, en su mayoría los empleos del banco ese. Entonces, es gravísimo lo que está pasando, es muy doloroso. Yo no sé cómo hay funcionarios que a la noche cuando se acuestan pueden poner la cabeza en la almohada. Eso yo lo pienso siempre, digo, ¿cómo puede ser tanto dolor, tanto desamor para con el otro, con el prójimo? Esta pandemia nos debería haber enseñado a querernos un poco más, ser un poco más solidarios, buscar lo mejor de nosotros para mejor de todos, pero indudablemente hay mucha gente que al revés, al revés de hacer esto, creo que ha mostrado las peores miserias que tiene el ser humano, ¿no? Ahora, hay gente que este mes no va a cobrar, sí. ¿sí? Esta modificación de cambiarle el estatus, que deje de ser Banco de Desarrollo y pase a ser una microagencia controladora de juego, y lo que denuncia ayer el señor Álvarez, cuando dice, hay diputados y funcionarios que sacaron crédito del banco y no los pagaron nunca. Y ni los pagarán. Ese es el tema. En estos papeles que están saliendo del banco, ¿no estará la documentación que respalde esos créditos? Y ni los pagarán. Sí, ya hay experiencia en Jujuy de esto, ¿eh? Absolutamente. Y hay una cosa que en el medio de cuando fue a dar informe, entre comillas, a la Cámara el señor Fernández, el contador Fernández, la verdad que muchas veces me han escuchado decir en este medio a mí de realmente la poca capacidad de los funcionarios de esta gestión. Creo que ha sido nunca visto en los anales. Pueden haber tenido muchos errores los otros, pero esto... Pensábamos el primer tiempo, bueno, ya van a aprender, nunca tuvieron el gobierno y siguió pasando y apúrense a aprender y ya estamos en segunda gestión y están peor que antes. Pero este que fue el peor de todos, porque de verdad era entre atrevido, mintió en todo lo que dijo, pero era... Un minuto me contestaba a mí, me decía una cosa, a los 2 segundos le contestaba a otro diputado, le decía otro, y a los 3 le decía otro, del mismo tema. Realmente, tanto que llegó un momento que las diputadas y los diputados que estaban decían, no nos falte respeto, ya es tanta la mentira, tanto lo que nos está mintiendo en la cara, acá, en este mismo lugar, que ya es una falta de respeto. Se lo dijeron a él porque ya era demasiado. Pero... Cuando él empezó a hablar de la buena gestión que hizo y que él fue el inventor más o menos de los bonos verdes acá en Jujuy y que fue el gestor y el garante de los créditos de Cauchari. Y cuando él seguía hablando yo decía, ¿se dará cuenta de lo que está diciendo? Nos está diciendo a nosotros que ese garante, ese gestor ante los bancos internacionales hoy va a dejar de existir. ¿Quién es el garante? Por eso, y cuando comenzamos yo terminé la reunión y me fui a las leyes para ver en qué onda cuando tomaron el crédito Cauchari y demás. Efectivamente, el Banco de Desarrollo es garante además de ser gestor. Y ahora desaparece, ¿qué hacemos con la garantía? Hay como muchos signos de interrogación y sobre todo mucha inquietud porque son bancas internacionales y son millones de dólares los créditos que se ha tomado en Jujuy. Y de verdad, con esas personas son serias, no se juega. Y nosotros, la provincia de Jujuy, por los votos de los diputados del oficialismo, han permitido que tomen como asiento para cualquier cuestión judicial el territorio que los bancos estos proponían, o sea, China, Italia o donde sea que han venido los créditos. Lo que viene a partir de la desaparición del Banco de Desarrollo, que quiero decir, claramente que el Banco de Desarrollo desaparece por la ley que ellos sancionaron, pero desaparece en prima fase por la incapacidad de los funcionarios que estuvieron en esta última gestión. Se lo dije yo al contador Fernández, usted va a quedar para los anales de la historia de Jujuy en la bancaria como quien hizo que cierren el banco. No, yo no fui, fue usted, porque usted no complementó la documentación. O sea, acá hay un combo perverso, porque a la incapacidad patológica que tiene el gobierno, en general, porque área que toque... Sí. Hacen agua por incapacidad. Sí. Se le suma que es un gobierno absolutamente mendaz. Absolutamente. Y absolutamente. Y en esto
tiene sí o sí una responsabilidad directa. No solo es una gestión mala del gobierno, de un funcionario, sino además es un funcionario que es pariente directo de quien hoy es cabeza del Ejecutivo. Porque es muy claro el comunicado del Banco Central. El Banco Central no dice que cierre, dice que completen la documentación. O que taches la palabrita pero banco, en resumidas cuentas, la gestión estaba abierta, se habló a Buenos Aires, el gremio hablaron otra gente a Buenos Aires y el Banco Central dice, estamos esperando que completen la documentación. El por qué están cerrando, qué es lo que están queriendo tapar, qué gran estafa, como dicen los empleados, y muchos papeles que tienen, que de verdad nos hace pensar seriamente en qué es lo que está pasando a partir de que comenzaron a salir muchos papeles a la luz. El por qué lo están cerrando, y solo es una pregunta que nos podría contestar el Ejecutivo, que en realidad es quien mandó el proyecto para el cierre del banco, pero tiene que haber una razón muy grande o una razón de millones de razones o algunas cosas así para que este banco cierre, porque no es una razón administrativa, no es una orden del Banco Central, es una decisión política o es una decisión que tiene millones de razones de por medio que hacen que cierre el banco sin mirar en que es el banco de los jujeños, sin mirar que son empleados jujeños que hoy están a la deriva y sin mirar lo que perjudica a esta generación en la que viene a partir de los créditos que se han tomado, a partir de la gente que se ha endeudado en el banco ese y que tiene garantías reales, como lo que recién mencionaba usted. Creo que es mucho más grande el problema. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Vamos a ver en el futuro. ¿Dónde termina este camino? Y yo creo que va a dar pie seguramente a muchas presentaciones judiciales que no serán acá. Claro, sino, esa es la pregunta. No serán acá. No se olviden que los empleados, por ejemplo, tienen jurisdicción nacional a partir del gremio que ellos tienen. Claro, porque usted va a ir acá y resulta ser que la semana que viene lo va a encontrar Rondón. Y eso es... ¿Me entiende? Y eso es bueno. Bueno, por eso digo, es una pena que cada vez que uno tenga que hacer una presentación judicial o alguna cosa, dice no la hagas en Jujuy porque es al vicio. Si es alguna cosa que no le conviene al gobierno, no la hagas porque es al vicio, que ya sabe lo que va a pasar. Y bueno, ellos tienen la probabilidad vía Nación o vía Buenos Aires, porque es la sede central, tienen varias probabilidades para hacer presentaciones que verán ellos si hacen uso de esto, pero creo que sí, que lo que viene va a ser una gran pérdida, otra más para la provincia de Jujuy y para los jujeños, a partir de la pérdida de derechos adquiridos de los trabajadores bancarios y a partir, esto hay que dejar muy claro, de la incapacidad de quienes estuvieron a cargo del Banco de Desarrollo y de la incapacidad de gestión de un gobierno provincial que no quiso, no supo, o vaya a saber qué motivos sostener esto que es la garantía, bien, como ellos lo mencionaron, de los jujeños para los emprendimientos estos mega emprendimientos que lo ponen en todas las propagandas del gobierno. Claro, pero los mega emprendimientos hasta ahora se han quedado reducidos a los créditos que tomaron algunos funcionarios y diputados radicales. Yo me recuerdo, hago un apartado así chiquitito. Es el emprendimiento. Sí, el emprendimiento es personal para sus bolsillos, pero cuando él comenzó la locución, el presidente del Banco de Desarrollo, el contador Fernández, comenzó hablando de lo bueno que había sido él y de lo único en Latinoamérica con respecto a la colocación de bonos verdes en la bolsa, etcétera, etcétera. Yo por esa vuelta de la vida tuve oportunidad de hablar con alguien que está en la bolsa de comercio allá en Nueva York. Le dije el nombre y apellido para que no crean que le miento, le digo fulano de tal, y me dijeron fue una de las peores inversiones que hizo la provincia de Jujuy, porque ellos sabían de antemano que iba a dar pérdida, de hecho que dio pérdida, porque ellos sabían que no había tiempo real para que edifiquen Cauchari y la garantía de los bonos verdes para que coticen era Cauchari, y si no cotizaban sabían que iban a tener que pagar, como lo pagaron, un mantenimiento de casi 10 millones de dólares cada X cantidad de meses que los pagamos todos los jujeños. Se olvidan de eso, fueron varios meses y fueron varios años que esos grandes bonos verdes, como él decía, mostraba como su gran logro. Le digo, si ese es su gran logro, entiendo por qué estamos en la situación que estamos en el Banco de Desarrollo. Le doy un dato objetivo. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, inauguró hace 10 días una planta fotovoltaica. Sí. El mega le costó el 50% de lo que costó en Jujuy. Y otro elemento más, se hizo en menos de la mitad del tiempo que se hizo en Jujuy. Y otro elemento más, es una empresa privada que ya está facturando y no da pérdidas.
Todo al revés de lo que pasó acá. Sí, bueno, sabíamos que iba a ser. Esto habla, reitero, una vez más, yo conozco desde el inicio, desde el bosquejo de los proyectos siempre en el medio, lo muy latente y lo que hizo la diferencia con los demás, la incapacidad o la no solvencia de los funcionarios, ¿no? Diputada, la paso rápidamente a otro tema. ¿Le sorprendió lo de Rondón? Que el gobierno insista con Rondón, que hace un tiempo era malo y ahora es bueno. Me sorprendió cuando vi la notificación hoy que nos pasaron en el grupo llamando para la comisión de institucionales para prestar acuerdo, porque cuando es para prestar acuerdo, digo, ¿qué pasó? Si eran los mismos diputados del oficialismo, que seguramente si la están pasando es porque van a prestar acuerdo, no hace mucho tiempo, eran ellos mismos que cuestionaron y que pidieron que se retire el pliego y no lo aceptaban, y ahora ¿qué pasó? Que de repente se volvió bueno, porque los que cuestionaron fueron ellos, porque siempre la decisión la toman ellos, esto hay que dejar claro, porque ellos tienen mayoría en la comisión, o sea que si se aprueba o no se aprueba, depende de ellos. Y hoy también está dependiendo de ellos. Ellos dijeron que no la vez pasada y ahora que sí. La pregunta habría que decirle qué pasó que antes era malo y ahora es bueno. ¿Usted cómo va a votar? Yo voy a votar en contra. Rondón sigue siendo malo. Sigue teniendo las mismas... A ver, yo no puedo cuestionar sus cuestiones, su capacidad profesional, pero sí creo que quien está a cargo de impartir justicia tiene que tener no solo una capacidad personal, sino no solo una capacidad profesional, sino idoneidad personal. Tiene que ser una persona de bien y sin ninguna tacha, porque es quien nos va a juzgar. Claro, pero en este caso del banco, ¿sí? Si se hace una presentación es un delito económico. Sí. Contra el Estado. Bueno, ya me estoy dando cuenta. Tendría que juzgar Rondón. Bueno, ahora ya cerramos todo, por eso es que... Por eso le decía hace rato. Claro, es que uno va de a rato atando fichas. Es decir, Rondón jura porque necesitan a alguien de esa calidad para que haga lo que tendría que hacer a futuro con relación a todo lo que tiene que ver con el Banco de Desarrollo. Claro, recordemos que Rondón tenía... Todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro. Porque cuando sesionamos es un combo completo para ir tapando agujeros. ¿Cuántas causas tenía Rondón? Cerca de una veintena de causas abiertas. Tenía, ¿no? muchas causas y además tenía otras cosas que por haberse sido tratado en comisión no la podemos hablar acá, pero que sí que eran... Creo que esas cosas que se han tratado en comisión eran más duras a nivel personal. Y de verdad creo que, reitero, yo no voy a ser jueza en esta situación, pero sí intentamos, deberíamos querer todos, de que las personas que nos vayan a juzgar sean de verdad idóneas para poder impartir justicia, ¿no? Claro. Diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes y como siempre hago en todos los medios que estoy, cuando yo termino les pido a la gente que se siga cuidando, que el COVID sigue estando. Y que se vacune. Que se vacunen. El otro día fui cuestionada porque había votado a favor de la vacunación y le digo, trato de ser coherente. Estuve 1 año y medio diciéndole a este gobierno que debía vacunar a los docentes y cuidar a los empleos públicos y hoy que hay la oportunidad de vacunarse no puedo decir otra cosa que no. El juez Norberto Ollervide. Y seguramente no estaba vacunado. No estaba vacunado, él no quería vacunarse. Bueno, yo creo que esto es la única herramienta conocida y efectiva que tenemos hoy, es la vacuna. Gracias a Dios las tenemos y muchos países en el mundo que todavía no han podido vacunarse ni con la primera dosis. Aprovechar esto, vacunarnos, guardar distancia, usar barbijos, sanitizar, no estar en lugares cerrados, lo que venimos diciendo desde el principio, pero cuidarse es para cuidarse uno y cuidar al otro, ¿no? Gracias, diputado, por Gracias a ustedes. Acompañado. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sobremesa. Lo invitamos que mañana, Dios mediante, nos vuelva a acompañar. Quédese que ya viene Palpala Hoy.